La injusticia muchas veces se refiere a la falta de equidad, imparcialidad o tratamiento justo en situaciones, acciones o decisiones. Implica tratar a las personas de manera desigual o discriminatoria, negándoles sus derechos o tratándolas de manera injusta basándose en factores como su raza, género, origen étnico, religión, orientación sexual u otras características personales. La injusticia puede manifestarse de muchas formas, incluyendo la discriminación, la opresión, la desigualdad económica, la falta de acceso a oportunidades y recursos, y más. En general, la injusticia es un concepto amplio que se refiere a cualquier situación en la que se violen los principios de equidad y justicia. Combatir la injusticia es un objetivo importante en la sociedad para promover la igualdad y los derechos humanos. Esto pasa cuando hay un sesgo racial. Ser sesgado racialmente significa tener una predisposición o inclinación hacia una opinión, punto de vista o preferencia particular, a menudo sin un análisis objetivo e imparcial de la información o evidencia disponible. En otras palabras, una persona sesgada tiende a tomar decisiones o formar juicios basados en prejuicios, creencias personales o emociones en lugar de basarse en hechos concretos y razonamiento objetivo. Los sesgos pueden manifestarse de muchas maneras, como el sesgo racial, de género, político, religioso o cultural, entre otros. Estos prejuicios pueden influir en cómo una persona interpreta la información, cómo interactúa con los demás y cómo toma decisiones. El sesgo puede llevar a la discriminación y la injusticia, ya que puede llevar a tratar a ciertas personas o grupos de manera desigual o injusta debido a prejuicios personales. Es importante reconocer y abordar los sesgos personales para tomar decisiones más justas e imparciales en diferentes aspectos de la vida, incluyendo la toma de decisiones profesionales, interacciones sociales y toma de decisiones políticas. La conciencia de los sesgos y el esfuerzo por superarlos son pasos importantes hacia una sociedad más justa e inclusiva. Esos dos significados hicieron que un niño fuera sentado en la silla eléctrica. La Milla Verde es una película estadounidense de 1999 dirigida por Frank Darabont y basada en la novela del mismo nombre escrita por Stephen King. Esta película es una obra maestra del cine que combina elementos de drama, fantasía y crimen en una narrativa emotiva y conmovedora. A lo largo de sus 189 minutos de duración, La Milla Verde nos sumerge en una historia ambientada en la década de 1930 en una prisión de Luisiana, donde la vida de los personajes se ve profundamente afectada por la llegada de un prisionero con habilidades sobrenaturales. La película comienza en la residencia de ancianos en la que vive Paul Edgecombe, interpretado por Tom Hanks, un anciano que reflexiona sobre su pasado como supervisor de guardias en el corredor de la muerte de la prisión Cold Mountain, conocido como La Milla Verde, debido a su suelo de color verde. Paul narra su historia a una amiga, contando un evento que ocurrió en 1935 que cambió su vida para siempre. En ese año, Paul y su equipo de guardias, incluyendo a Brutus Howell interpretado por David Morse y Percy Wetmore interpretado por Doug Hutchison, estaban encargados de llevar a cabo las ejecuciones de los prisioneros condenados a muerte. La rutina de la prisión se ve alterada cuando llega John Coffey, interpretado por Michael Clark Duncan, un hombre de color de gran tamaño y aparente discapacidad intelectual. John ha sido condenado a muerte por el aniquilamiento de 2 niñas, aunque pronto se hace evidente que es una persona amable y gentil, lejos de ser un aniquilador. A medida que Paul y sus colegas interactúan con John, descubren que posee habilidades sobrenaturales. La primera manifestación de su poder ocurre cuando cura a Paul de una infección urinaria simplemente tocándolo. Después, John también cura a Melinda Moores, interpretada por Patricia Clarkson, la esposa de uno de los guardias, de un tumor cerebral terminal. Su capacidad de aliviar el sufrimiento y curar enfermedades desafía toda explicación científica. La relación entre John y los guardias se profundiza a medida que descubren más sobre sus dones y personalidad. Paul y sus colegas comienzan a cuestionar la culpabilidad de John en el crimen por el que fue condenado. Las pruebas apuntan cada vez más hacia la idea de que John fue testigo del asesinato de las niñas, pero no fue el culpable. En paralelo, la película también presenta a otros reclusos en el corredor de la muerte, cada uno con su propia historia y destino. Uno de los prisioneros, Edward Delacroix, interpretado por Michael Jeter, tiene una amistad especial con un ratón al que nombra Mr. Jingles. La relación entre Del y el ratón añade un elemento de ternura a la historia. Sin embargo, también está Percy Wetmore, un guardia perturbado que disfruta infligiendo sufrimiento a los prisioneros y que se convierte en un obstáculo en el camino de la justicia y la compasión. Percy es especialmente cruel con Del y Mr. Jingles. A medida que se desarrolla la historia, la tensión se acumula en torno a la inminente ejecución de John. Paul y sus colegas están desesperados por encontrar una manera de evitar la ejecución de un hombre inocente, pero se enfrentan a obstáculos legales y burocráticos.
Percy, en particular, representa una amenaza constante para John y los otros prisioneros. La película explora temas profundos, como el racismo, el prejuicio, la crueldad y la compasión. Muestra cómo las personas pueden ser juzgadas por su apariencia y cómo los sistemas de justicia pueden cometer errores trágicos. También se destaca la importancia del perdón y la empatía. A medida que la fecha de ejecución de John se acerca, los personajes se ven obligados a enfrentar cuestiones morales y éticas sobre la pena de muerte y la injusticia en el sistema legal. Finalmente, la película culmina en la ejecución de John Coffey, un momento emotivo y desgarrador que deja una profunda impresión en los espectadores y en los personajes de la historia. A pesar de todos los esfuerzos por demostrar su inocencia, John acepta su destino con dignidad y perdón. Después de la ejecución de John, la película regresa al presente, donde Paul revela que debido a los dones de John, todavía está vivo décadas después de los eventos de la película. Paul reflexiona sobre la carga de haber presenciado la ejecución de John y sobre la lección de compasión y humanidad que aprendió de él. Si te pareció triste el resumen de este gran film, te parecerá aún más triste la historia real de la que tomaron inspiración para realizar La Milla Verde. George Stinney Jr. fue un joven afroamericano que se convirtió en una triste figura en la historia de la justicia de Estados Unidos debido a su ejecución controvertida y rápida en 1944. Stinney nació el 21 de octubre de 1929 en Alcolu, Carolina del Sur, y murió el 16 de junio de 1944, a la edad de 14 años. La historia de George Stinney se centra en el caso de las aniquilaciones de dos niñas blancas, Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años, en marzo de 1944 en Alcolu. Stinney fue arrestado y acusado de los aniquilamientos, y la policía afirmó que había hecho una confesión incriminatoria después de ser interrogado sin la presencia de sus padres ni de un abogado. Su juicio se llevó a cabo en un tribunal segregado y duró apenas unas horas. El jurado, compuesto por 12 hombres blancos, lo declaró culpable en menos de 10 minutos. La falta de evidencia sólida y el hecho de que no se permitió a la defensa presentar testigos ni pruebas a favor de Stinney han llevado a que su caso sea ampliamente considerado como un ejemplo de injusticia racial y un juicio defectuoso. Stinney fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica. El 16 de junio de 1944, George Stinney Jr. se convirtió en la persona más joven ejecutada en Estados Unidos en el siglo XX. Pesaba apenas 36 kilogramos y medía 1.57 metros de altura en el momento de su ejecución. Décadas después, en 2014, sus condenas fueron anuladas por un tribunal de Carolina del Sur debido a las graves irregularidades en su juicio, que incluyeron la falta de un proceso justo y la violación de sus derechos legales. El tribunal concluyó que Stinney no había recibido una defensa adecuada y que su confesión podría haber sido coaccionada. A pesar de esta anulación, el caso de George Stinney Jr. sigue siendo un ejemplo impactante de la injusticia racial y las fallas en el sistema de justicia penal en la historia de Estados Unidos. Su trágica historia ha inspirado debates y discusiones sobre la importancia de garantizar los derechos legales y la igualdad de trato ante la ley para todas las personas, sin importar su raza o edad. Recuerda que debes ser tu propio crítico y sacar tus propias conclusiones. Aquí solo hablamos de todo un poco.